Muy bien. Volvamos a analizar qué es y qué nos aportan estos contractualistas. Como decía el video, estos contractualistas, o el contractualismo, podríamos decir, que es una corriente de pensamiento político que surge en la Ilustración entre el siglo XVIII, aunque comienza, yo diría, con Hobbes en el siglo XVII, aunque XVII y XVIII, pero con Hobbes se inicia en el siglo XVII aproximadamente, Hobbes nace en 1588 me parece, y muere en 1679. Y este Hobbes es uno de los principales, yo diría uno de los principales contractualistas. Sus aportes son realmente importantes. Él escribe una obra muy interesante en 1651 que se llama Leviatán, y yo les invito a revisar, a leer. Bien, los contractualistas pretenden entonces describir el origen y el fundamento del Estado moderno. Es decir, la pregunta es, ¿de dónde emerge la constitución de los Estados? ¿Qué derechos y obligaciones tienen los pueblos y los gobernantes? Esos son planteamientos que surgen ya en sus cimientos en el justnaturalismo. Ahora, los pensadores y también la sociedad en su conjunto analizan los principios de la emancipación y hasta la rebelión frente a gobiernos institucionales que oprimían con sus leyes y sus legislaciones déspotas y gobernantes déspotas, ¿verdad? Esto es lo que va a suceder en la Revolución Francesa, que revisaremos en cuanto podamos. Y es algo que ustedes deberían trabajar, deberían analizar. No solamente para esta asignatura, sino para las demás asignaturas, que es, esto va a generar un cambio en el mundo. Esta Revolución Francesa, que plantea los preceptos de libertad, igualdad y fraternidad. Recuerden de dónde venimos, del mundo medieval, y cómo en un momento determinado se llega a este tipo de planteamiento, ¿no? Igualdad, fraternidad, libertad. Bien, en este marco contextual es cuando se desarrolla el contractualismo. En ese momento en que se empiezan a analizar los derechos, ese derecho natural que todavía se maneja, ¿no? Fíjense que estos derechos son los que de alguna manera, después de la Revolución Francesa, aparecen nuevamente, generan los derechos del hombre, es decir, los derechos humanos. Nadie cuestiona esos derechos humanos. Bien, en este marco entonces textual es cuando se desarrolla el contractualismo. Y una de las primeras teorías que surgen es la que estamos viendo, la de Hobbes. Aquí, en esta teoría, Hobbes va a sostener la imposibilidad del pueblo de ser dueño de su propio destino, razón por la que va a postular la monarquía absoluta. Bueno, pero antes de avanzar e introducirnos en la doctrina de Hobbes, vamos a tener que definir qué se entiende por contractualismo. Diríamos que en términos muy generales, esta corriente de pensamiento se puede definir como aquella que afirma que el Estado es fruto de un pacto social, de un contrato social. Insisto, como ese nuevo contrato social que producto del estallido social en nuestro país se pretende modificar, ¿no? Es decir, necesitamos un pacto entre todos nosotros para poder organizar sociedad, para poder vivir conforme a normas, conforme a una legislación que nos permita desarrollarnos, ¿verdad? Bien, lo que vienen digamos, a afirmar estos contractualistas, yo diría que con independencia de Maquiavelo, es que los seres humanos provienen de una realidad previa, primogénea, aunque esto lo definen en términos de hipótesis, de supuesto. Ellos van a decir, imaginemos que existe o existió en el ser humano una condición previa, natural, un estado, no como un estado en términos políticos, sino una condición humana, natural. ¿Cómo vivían los ciudadanos antes, presumen ellos, de que se haya instaurado una sociedad civil? ¿Cómo vivían? ¿Qué tipos de personas? ¿Qué derechos podían tener en aquel momento? Bien, esta realidad previa, primogénea,
esta realidad natural surgía antes de vivir en esta sociedad civil, que estaba regida por un Estado que obviamente no existió, es un supuesto, ¿no? Pero cada uno le da su propia característica, ¿no? La cuestión es cómo vivían los seres humanos entonces antes de que se creara la sociedad con sus instituciones, con un Estado, con leyes, con gobernantes, con políticos, con, qué sé yo, con religiones, con comercio, policía, etcétera. ¿Cómo vivían? Por supuesto que es imposible que el individuo viva sin sociedad, ¿no? Esto es un supuesto. ¿Y por qué? Porque el hombre es un ser social y necesita que, que otras personas existan para poder existir. Es decir, nosotros no somos nada sin el otro. Es decir, nadie puede vivir en absoluta soledad. Bien, este entonces supuesto o estado o condición natural es insisto, una hipótesis, ¿vale? De cómo vivía el hombre en la naturaleza antes de crear la sociedad civil. Bueno, cuando Job en el siglo XVII habla de un estado natural del hombre, plantea una idea sumamente revolucionaria. Fíjense, empieza a equiparar al ser humano con los animales, compartiendo la misma naturaleza. Sí, para Job, el ser humano es un ser natural, es uno más dentro de las criaturas de la naturaleza, no como en el mundo medieval, ¿no? Que se entendía como una realidad especial. Incluso yo diría que hasta el propio Descartes habla del, de la red cógica, ¿no? El hombre que piensa. Pero aquí no solamente el hombre que piensa, ese hombre también tiene instinto. De hecho, uno de los problemas que se le plantean a Descartes cuando habla de la red cógica, es decir, o la sustancia que piensa, que el hombre es una sustancia que piensa, y se le pregunta, bueno, ¿y los animales qué son? Entonces, como no son una red de extensa, no es algo de la naturaleza, digamos, una materia, una mesa o algo, dice, son una máquina perfecta. Bueno, una explicación que nos deja muy contentos, por lo menos a mí. Bien, por lo tanto, fíjense cómo Job sitúa al hombre como uno más dentro de esta naturaleza. Ya este es un planteamiento bastante revolucionario, ¿no? Por consiguiente, si el estado o condición natural del ser humano es el punto de partida inicial, entonces los seres humanos deberían hacer un pacto donde se pueda explicitar cómo quieren vivir y qué tipo de estado y sociedad quieren o pueden construir. Esa es la idea, ¿no? Bueno, ¿por qué decimos, comillas, pueden construir? Si pensamos bien, porque dependiendo del estado o condición natural en el que se encuentren, estos seres humanos podrán hacer un pacto más beneficioso o menos beneficioso para su vida. Por ejemplo, si el estado o condición natural del que se viene es muy desfavorable, como postulaba Job, ¿no? Seguramente construirán un pacto menos favorable, que si vienen de un estado o condición favorable, como planteaba Locke, o muy favorable, como planteaba Rousseau. Bien, pongamos un ejemplo. Si yo quiero en un momento determinado negociar mi sueldo y vengo de una situación muy desfavorable, con lo poquito que me den, me va a parecer correcto. Lo voy a aceptar, a no tener trabajo. Más o menos esto, ¿no? Si yo vengo de un estado natural muy, muy malo, como decía Job, donde el hombre es un lobo para el hombre, hay una guerra de todos contra todos, como él pensaba que se vivía en la naturaleza, entonces el contrato social que voy a establecer no va a ser tan favorable. Bien, fíjense lo que hemos estado avanzando hasta aquí, ¿no? Si se viene de un estado o condición muy desfavorable, volvamos sobre lo mismo, como hipotéticamente señalaba Job, donde hay una guerra de todos contra todos, donde, donde al mismo tiempo el hombre es un lobo del hombre, el pacto que va a proponer, que va a proponer Job va a ser sin duda desfavorable para las personas. Ahora, pero esto, sin embargo,
va a evitar esa guerra de todos contra todos. Va además a exigir ceder libertades individuales para mantener el orden. Es cierto, por un lado, va a evitar esa guerra de todos contra todos, pero eso va a significar que cada uno de nosotros, de esas personas, de los seres humanos, cedan libertades. Con todo, este estado civil sería mejor de todas maneras, dice Hobbes, que el estado o condición natural desde donde se viene. Por el contrario, si un autor, como el caso de Hobbes, piensa que en el estado o condición de naturaleza, ese estado previo, ese estado inicial, esa condición natural del ser humano, en esa condición se vivía aceptablemente bien, entonces el pacto que se va a hacer para construir la nueva sociedad civil, el nuevo pacto, el nuevo contrato social, sería favorable. Y mejor, obviamente, que ese estado natural. Esta es la clave para poder entender a los diferentes pensadores contractualistas, que vamos a ver uno a uno. Bien, siendo estos tres pensadores contractualistas que afirmaban que el ser humano parte de una condición o estado natural y que luego deberá establecerse un contrato social para llegar a construir una sociedad civil, y esta constitución del Estado difiere en cómo era el estado o condición natural previa en los seres humanos, esa discrepancia va a ser fundamental para comprender por qué uno piensa de una manera y otro piensa de otra manera. Es decir, en otras palabras, va a ser fundamental para entender la filosofía política. Veremos que esa filosofía será distinta en función de lo que piense cada uno de aquel estado o condición natural, antes de que surgiera la sociedad civil. Bien, Hobbes considera que el estado natural del que parte el ser humano antes de hacer ese contrato social es libre e igual para todos. Quiero decir, el ser humano en aquel mundo era libre y eran todos iguales, igual a los demás. Los seres humanos son libres. Aquí hay otro planteamiento, la libertad. Los seres humanos son libres e iguales por naturaleza. Ahora bien, esa situación de libertad y de igualdad, lejos de ser favorable para el hombre, señala Hobbes, es bastante negativa. Porque cuando el ser humano, en igualdad de condiciones, tiene total libertad natural para hacer lo que desea, también tiene esa libertad para asesinar, robar, matar, torturar, etc. Pues la naturaleza, en esa naturaleza, en este estado de condición natural, no existe la moral, no existe lo bueno ni lo malo, no existe la justicia ni la injusticia, obviamente, ni el bien y el mal. Como no existe tampoco para los animales. Si ustedes ven, por ejemplo, a un cocodrilo comerse un pajarito, el cocodrilo no se va a sentir angustiado porque está comiéndose ese pobre y indefenso pajarito. Es su condición o estado natural. Bien, el ser humano en estado o condición natural tiene garantizada su libertad y es igual a todos los seres humanos. Y además tiene todo el derecho de matar a otro. Tiene todo el derecho de apropiarse de sus bienes y de lo que desee. Para el bien, digamos, para lo que Hobbes señala, ¿no? Para su bien personal. Es decir, cada ser humano, dice Hobbes, busca su propio bien personal. Un concepto individualista bastante interesante. ¿Sí? Bueno, esta situación terrible que señala Hobbes hace que el hombre sea un lobo para el hombre. Repito, el hombre es un lobo para el hombre entonces. De manera que los seres humanos están en una guerra permanente. Ese es el concepto. Ese es el estado previo, ese es el estado natural de Hobbes. Una guerra de todos contra todos y el hombre es un lobo para el hombre. Y como no hay moral, puede hacer lo que le apetezca porque además es libre. Bien, según entonces este autor, los seres humanos en esta condición o estado natural tienen raciocinio, sin embargo, y con su razón pueden captar las leyes naturales. Y entre las leyes naturales que captan hay una fundamental, que dice que el hombre debe buscar la paz para salir de ese estado de guerra y hacer
su vida un poco más segura y agradable. Es decir, estamos en un estado previo, en un estado natural, donde hay una guerra de todos contra todos, donde no existe moral, donde puede asesinar, matar, porque no hay nada que lo impida. Sin embargo, la razón humana puede captar, el entendimiento puede captar esas leyes naturales. Y esas leyes naturales, que capta la razón, hace que el hombre busque la paz para salir de ese estado permanente de guerra. Y por supuesto que haga su vida un poco más agradable. En tal caso, los seres humanos deberían buscar hacer pactos con otros seres humanos para intentar vivir con esa armonía que buscan, ¿no? Y bajo leyes que puedan garantizar el respeto a la integridad personal. Es decir, oye, yo no quiero matar ni que me maten. Y no quiero, sobre todo, ser, como se busca el bien personal, no quiero que me maten. Por lo tanto, tenemos que buscar alguna forma de establecer algún acuerdo, pacto. Ahora, ¿cómo podría hacerse este pacto en un estado o condición natural donde hay una guerra de todos contra todos? Cuando no hay moral ni respeto a la integridad. ¿Cómo? Imaginemos que alguien en este estado o condición natural somete a otro y le exige obediencia bajo amenaza de muerte. Si tú no me obedeces, te mato. Ese, de alguna manera, es subyugado por mí. Y podemos establecer un pacto. Tú haces lo que yo te diga, tú haces lo que yo te diga, y en ese caso no te mato. Pero si tú no haces lo que yo te diga, te asesino, te torturo, te mato. Bien, bueno, esa sería una opción, ¿no? Alguien se somete a este que es más fuerte, ¿no? A cambio de su vida. Bueno, habrían dos personas para luchar y someter a otros. Y estos dos, con la fuerza de uno, somete a más y a más personas. Y así hay un grupo. Y ese grupo es enorme. Por lo tanto, ese tremendo grupo es sometido por esa persona. ¿A cambio de qué? De que no lo maten. De este modo, vamos a ver que al crearse este tipo de sociedad, todas las personas serán súbditos de ese sujeto que tiene el poder y que dice, obedéceme, pero conservas tu vida. Bueno, aquí aparece el concepto del monarca, de la monarquía absoluta. Pues, todas las personas van a perder todos los derechos naturales y se lo van a ceder a un monarca. La monarquía absoluta es un sistema en el que el rey conserva la condición natural de todos los seres humanos. Es decir, el rey continúa viviendo, supuestamente en este hipotético estado natural. Él tiene todos los poderes, puede matar, puede asesinar, puede ser lo que quiera. ¿Vale? Él sigue siendo libre y mantiene todos los derechos naturales conforme la naturaleza se lo permite, obviamente. Bien, es decir, puede robar, castigar, hacer lo que decida. Es más, la ley va a ser fruto de su voluntad. Así pues, mientras cada persona ha cedido al rey, a este monarca, que tiene todos los poderes absolutos, si las personas han cedido sus derechos naturales a cambio de paz, a cambio de orden, a cambio de su integridad personal para sobrevivir, saben que las demás personas, los otros, también han hecho lo mismo, también han cedido sus derechos. Por lo cual, nadie puede agredir, nadie puede robarles, matarles, a excepción, obviamente, del rey. O porque ellos hayan violado alguna ley promulgada por el este Estado monárquico absoluto, ¿no? De este rey absolutista. Esta es por la monarquía absoluta. Estimado estudiante. Para Job, no puede haber más que un estado de monarquía absoluta, porque otro sistema en el que las personas recuperen sus derechos o condiciones naturales sería volver al estado natural, donde no hay justicia, donde no hay moral, y todos los seres humanos se encuentran en una guerra de todos contra todos, lo que resulta mucho peor, obviamente, que el estado de monarquía absoluta. Mira, interesante, ¿no? ¿Qué argumento? ¿Qué argumento? La gana de matar con este argumento. Bueno, pero en fin. Pero antes de el pensamiento de otro gran autor que de alguna manera lo hemos revisado, que es Locke, que es el primer
empirista, ¿verdad? Este pensamiento que seguramente seguiremos trabajando en epistemología. Vamos a decir que los pensadores de la Ilustración francesa, con sus ideas, contribuyeron al desarrollo de la Revolución de 1789, lo que decía hace un rato. Este pensador, de alguna manera, fue traducido por Voltaire. Por lo tanto, los pensadores de la Ilustración francesa sí conocían su obra. Y es muy interesante lo que nos plantea. Es más, la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 extrae frases textuales de la obra de Locke. Bien, vamos a recoger su pensamiento de su segundo tratado sobre el gobierno civil. Este tratado lo divide, al igual que Hobbes, porque tanto Hobbes, Locke como Rousseau hacen exactamente lo mismo, lo dividen básicamente en el estado natural o condición natural humana, en el estado, ese estado primogéneo, ¿no? El estado constituido, que está constituido en una sociedad, en un gobierno absolutamente natural, ¿no? Para luego, bajo ese supuesto, bajo esa hipótesis, definir cómo sería un estado civil. Bien, no sé si avanzar más con esto para darles tiempo a que lo puedan analizar o desarrollar. Avancemos un poquito más. Avancemos un poquito más para ver qué es lo que nos señala Locke. Locke era un pensador liberal, y como pensador liberal pensaba que el estado o condición natural no era tan terrible como sugería Hobbes. De hecho, cuando escribe su tratado, normalmente hace referencia a Hobbes. Esto que yo estoy diciendo se contradice a Hobbes, ¿vale? En este tratado o condición natural, la mayoría de las personas funcionan, dice él, con cierta armonía, en ese estado primogéneo, ¿no? La mayoría de las personas respetaba los derechos de los demás, porque existía una ley natural en la que todo ser humano puede percibirla a través de su entendimiento, pero no es horrible la situación como la planteaba Hobbes. Esta ley natural se constituía a través de los grandes preceptos, como no matarás, no robarás, no trates al otro como cosa, no cosifiques a alguien, sino que trátalo con la dignidad, con el respeto que merece una persona. De forma que la inmensa mayoría la obedecía. Estamos hablando de lo que Locke pensaba de ese estado o condición natural, antes que apareciera el civil. Por consiguiente, el estado o condición natural también tenía una ley, Y no solo era percibida por el entendimiento, sino que también era obedecida por la gran mayoría de las personas que vivían en ese estado natural. Aquí hay que destacar que Locke se refiere a la ley natural en un sentido muy distinto, como señalaba hace un rato, al de Hobbes. Para Locke, la ley natural es una ley moral, y no hay una ley similar a aquellas de la física. Es decir, a ver, ¿cómo lo digo? Esta ley moral, que son preceptos, no matar, no robar, etc., obedece a una ley, y pongo entre comillas, moral, no como la ley a la que hacía mención Hobbes, que era una ley de esas similares a las leyes de la naturaleza, como a la ley de gravedad, como a la inercia, etc. Aquí no. Aquí Locke plantea es una ley estrictamente moral. Y la razón capta esa ley moral. Bien, Locke utiliza la palabra ley en sentido jus naturalista, en sentido de lo que vimos anteriormente. Es decir, esa ley que capta nuestra razón, capta nuestro entendimiento y que es objetiva, que es independiente del gobernante, es independiente de la ley. ¿Vale? Bien, a esto le dedicamos un tiempo antes, ¿no? A los naturalistas, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis para que podamos reflexionar sobre estos planteamientos del naturalismo y del contractualismo. Yo pregunto, ¿acaso no son
estos preceptos, los que están presentes en los derechos humanos acordados por los países en las Naciones Unidas? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Reflexionen sobre eso e intenten dar una respuesta, ¿no? ¿Qué significa derecho del hombre o derechos humanos? Sin duda, significa que tenemos la obligación de garantizar su dignidad, ¿no? La dignidad del ser humano. Por ejemplo, si tenemos derecho a la vida, esto significa que la sociedad, es decir, todos los individuos, tienen la obligación de salvaguardar ese derecho, es decir, de respetar la vida. Bien, entonces Locke afirma que en el estado de naturaleza existían leyes naturales y que todos percibían ese imperativo. Estaba diciendo que existían derechos universales que nosotros captamos con nuestra razón. En otras palabras, existen leyes, pero leyes morales. Y la razón puede entender esas leyes morales. Por eso es objetivo. Bien, la pregunta que se nos viene en este momento a la mente, comparando el pensamiento de Locke con el de Hobbes, ¿a qué se debe este optimismo de Locke en cuanto al estado de la naturaleza? ¿Por qué Locke es tan optimista? ¿Por qué Locke piensa que el estado de naturaleza era un estado agradable y que además existían las leyes? Desde mi perspectiva, el estado de naturaleza se acerca más a una realidad de extrema violencia y peligro. No exactamente en el sentido de Hobbes, donde todos están en guerra contra todos, sino a la necesidad de sobrevivencia, que a momentos, no de forma constante, implica acciones violentas. Por ejemplo, estamos hoy con el tremendo problema del coronavirus, ¿verdad? Y de repente escasean los medicamentos. Y como escasean los medicamentos, la gente se pelea para ir a buscar esos medicamentos. Es decir, aparece ese natural del sujeto, ese instinto por conservar la propia vida. Pero dejemos esta reflexión aquí. Sigamos. Estaba pensando incluso se lo voy a enviar luego por un documento, un libro que es de William Golden, que se llama El Señor de las Moscas, escrito en 1954. Es una novela extraordinaria, pero que incluso se ha llevado al cine. Se lo recomiendo, es tremendamente interesante analizarla, sobre todo desde la disciplina del trabajo social y desde las ciencias sociales. Ahí vemos la conducta del sujeto, ¿no? Qué es lo que va ocurriendo, cómo aparecen los instintos de conservación, etcétera. Pero volvamos a la pregunta acerca de ese optimismo de Locke respecto del estado o condición de naturaleza. Es posible que este autor haya conocido el mito que se encuentra presente en muchas civilizaciones a lo largo del planeta. Me refiero al mito de la primitiva Edad de Oro. Este mito señalaba, en términos muy genéricos, que en un principio hubo una época dorada, donde el mundo era idílico, pero conforme se avanzó en el tiempo, este fue decayendo. También les voy a enviar algún vínculo a que puedan ver ese mito. Está en todas las civilizaciones, en casi todas las civilizaciones, desde Oceanía, el mundo germánico, los griegos, etc. Les voy a enviar el mito griego, pero de ahí pueden extrapolarlo a otras sociedades, porque curiosamente están diversas sociedades ese mito de la época dorada, ¿no? Pero podríamos preguntar a Locke, ¿tan bueno era ese estado o condición natural del hombre al que él hacía referencia? Si era tan bueno, ¿por qué razón fundaron los hombres una sociedad civil? ¿Por qué necesitaban un pacto social o un contrato social? La respuesta va a ser que, en efecto, la mayoría de los seres humanos vivía bien en un estado natural y al mismo tiempo en ese estado o condición natural también existía una ley natural, que no solo era percibida por el entendimiento, sino que también era obedecida por la gran mayoría. Obviamente, siempre existe algún tarao que rompe esa ley, ¿verdad? Obviamente. Ahora bien, considerando entonces la existencia de esa ley natural, en aquel momento, en esa condición natural del hombre, en ese mundo primogenio,
antes de que se creara la sociedad civil, el Estado, etc. También entonces existía esa ley natural. Bien, considerando entonces la existencia de esa ley natural, también hay que considerar que esa ley natural otorgaba el derecho de legítima defensa, dice Locke. Pero como en todo el mundo existen algunos que no obedecen la ley, por un lado, roban, agreden violentamente a otros, en este estado natural también sucede. Y resulta que si yo soy agredido en mi legítima defensa, me convierto muchas veces en juez y parte. Y cuando sé juez y parte, lo que suele ocurrir es que mi sentencia es injusta. En otras palabras, lo más frecuente es que al defendernos, reprimamos con violencia desmedida sexual. Pongamos ejemplos. Me gustaría haber tenido un diálogo con ustedes en este momento. Vamos a citar algunos ejemplos. Aunque no sea en el estado o condición natural, en el estado natural o condición natural. En la actualidad, en Chile, en el momento en que estuvo el estallido social, la gente salió a las calles a protestar. Y muchísimos carabineros, muchísimos, reprimieron con tal violencia que mutilaron a gente, torturaron. Es decir, y aquí no estamos en el estado natural, pero me va a servir igual. Aún estando en un estado de derecho, ellos violaron los protocolos y se saltaron el derecho. Eso en el estado natural suele ocurrir, dice Locke. Es decir, si a mí me agrede, me transformo en juez y parte, como lo hicieron estos policías, estos carabineros, vulnerando entonces las propias leyes. Se transformaron en juez y parte, en juez y parte. Por su parte, también algunos manifestantes se transformaron en juez y parte. Es decir, de alguna manera respondiendo a esa agresión. Bien, por lo tanto, como en esta situación que les comentaba anteriormente, en hipotético, con lo que había ocurrido con el estallido social, donde los carabineros sobrepasados e incluso, aunque no hayan estado violan la ley y además se sienten amenazados y en función de esa amenaza verbal, psicológica o incluso física, responden saltándose sus propios protocolos, se transforman en juez y parte. Ya no son los guardianes de la ley que siguen un protocolo, sino que se transforman en juez y parte. O por su parte, algunos manifestantes molestos, heridos por la injusticia que ellos perciben, se transforman también en juez y parte, y destruyen y rompen, etcétera, o queman cosas, ¿verdad? Bien, ahí, si nos situamos nuevamente en el estado o condición natural hipotético que planteaba Locke, estaríamos frente a esa situación, que si bien es cierto existe una ley natural, lo que uno quiera, también tenemos el derecho a la defensa, y en ese derecho a defendernos nos transformamos en juez y parte. Bueno, esta es la razón por la que Locke cree que se debe fundar un Estado civil. Se necesita fundar un estamento que sea juez, pero no parte. Se necesita construir una institución que haga justicia. Entonces, para que la ley natural se lleve a efecto, llega el momento en que los seres humanos deciden fundar la sociedad y el gobierno, es decir, la sociedad civil, cuya forma va a ser ese contrato social del que estamos hablando, pero un contrato social diferente al de Job. No se va a depositar en un solo hombre el poder, en el rey, en este caso, como señalaba Job, en un gobierno absoluto, sino que se va a requerir de dos poderes, dice Locke. Un poder ejecutivo, es decir, el monarca o el jefe de Estado, y que será el rey, y un poder legislativo. Fíjense cómo aquí empiezan a surgir mediante la razón, mediante la estructuración de ese raciocinio, de ese pensamiento, elementos que después van a estar presentes en la Revolución Francesa. Luego les voy a poner un video en otra sesión de la Revolución Francesa para que vean todos los elementos que aquí estoy tratando, cómo de alguna manera se reproducen ahí. Por lo tanto,
para lo que es necesario nombrar a alguien que tenga autoridad, para que pueda establecer gobierno. Pero, dice Locke, antes se requiere sellar un contrato entre todas las personas, entre todos nosotros, entre todo el pueblo. El contenido de este contrato, el contenido de ese pacto entre las personas, deberá señalar que lo que decida la mayoría, todas las personas, incluida la minoría, estarán obligadas a cumplir con ese pacto. Fíjense cómo aquí aparece el concepto de democracia incipiente, ¿verdad? Bien, si no se establece este primer contrato, es decir, el contrato entre todas las personas, no hay ninguna esperanza realista de que se llegue a nombrar un gobernante. Es decir, antes de nombrar un gobernante, debemos ponernos de acuerdo nosotros. En ese primer contrato, el contrato que estableceremos entre las personas, no tiene que considerarse para nada el gobernante. En este momento todavía no existe, no hay gobernante. Bien, este planteamiento obviamente contradice a Hobbes, porque la doctrina de Hobbes suponía que el único móvil del hombre era buscar su propio beneficio. Pero Locke supone que también hay una conciencia moral, lo que hace superar la lógica de la búsqueda del propio provecho, del propio beneficio. En efecto, si las personas se comprometen en un contrato formal a lo que decía la mayoría, va a ser obligatorio para todos, incluida la minoría, insisto. Con esto se resuelve el problema. Esto sería entonces el primer contrato de acuerdo a Locke. El segundo contrato será elegir a un gobernante y el voto de la mayoría va a decidir con quién se establecerá ese segundo contrato. ¿Con quién? ¿Con qué gobernante? Si bien es cierto que hay que definir qué tipo de contrato será el que vamos a establecer, con el gobernante tendrá también un carácter bilateral. Este contrato va a tener un carácter bilateral con el gobernante. Hay que establecer eso. Donde ambos contrayentes que están en ese contrato van a adquirir obligaciones y derechos. Por lo tanto, el pueblo adquirirá las obligaciones de obedecer las leyes y el gobernante adquirirá las obligaciones de respetar la ley de su gobernante. Entonces aquí, a la hora de establecer ese contrato con el gobernante, lo que tenemos, de alguna manera, dice Locke, es definir ese tipo de contrato, el contenido de ese contrato. ¿Vale? Y lo que plantea que ese contenido se defina, por un lado, que el pueblo va a adquirir obligaciones de de obedecer las leyes de ese gobernante y al mismo tiempo va a adquirir esas obligaciones de respetar la ley de su gobernado. ¿Quién va a respetar la ley? ¿Quién va a respetar la ley natural de su gobernado? Va a ser precisamente el gobernante. Lo digo de otra manera. El pueblo, es decir, los gobernados, de alguna manera se comprometen a obedecer la ley, las leyes. Y el gobernante va a respetar la ley natural de su gobernado. O sea, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, en fin, una serie de elementos que estén en ese contrato. Ahora bien, cuando el contrato es bilateral y ambas partes adquieren obligaciones y derechos, si una de las partes viola el contrato, la otra no está obligada a seguir ese pacto, dice Locke. Y aquí se hace presente el derecho del pueblo a la revolución. Tal vez este es uno de los novedosos planteamientos de Locke. Fíjense que hubo, y de hecho, creo yo, que ha tenido incidencia en la Revolución Francesa. Bien, por su parte, si el pueblo va a juzgar sobre si el soberano viola o no el contrato, y por tanto va a castigarlo, derrocarlo, señala Locke que el pueblo se convierte en juez y parte del mismo. Es decir, si yo veo que el soberano viola las leyes y yo digo voy a derrocarlo, estoy cayendo en ese estado natural, en ese estado en el cual yo me transformo en juez y parte. Estoy violando ese acuerdo, ¿vale? Entonces, esta situación se va a resolver por un pacto o contrato social.
Para evitar esta situación, se requiere una división de poderes. Esto significa que se hace necesario que exista un poder legislativo que pueda juzgar de forma imparcial entre el pueblo y el soberano. Es decir, el soberano no cumple las leyes desde la perspectiva del pueblo. ¿Qué puedo hacer yo? La revolución, juzgarlo y derrocarlo. No, no, dice el otro. No, no, no. Para eso está el poder legislativo. El poder legislativo. Debe existir un poder legislativo que pueda juzgar de forma imparcial entre el pueblo y el soberano. Por lo tanto, va a seguir vigente el derecho a la revolución, pero en la medida en que el poder legislativo señale que efectivamente el gobernante está violando el contrato. Interesante, ¿no? En síntesis, de acuerdo a las personas, a diferencia de Job, no serán considerados súbditos, sino ciudadanos que conservan ciertos derechos, y por tanto el monarca tiene el deber de cumplir ciertas obligaciones. Estas obligaciones son fundamentalmente dos. Una, contribuir a que los ciudadanos conserven su propiedad privada. Y aquí aparece un elemento que después va a ser recogido por los capitalistas y sobre todo por Adam Smith. Es interesante. Impidiendo, dice, su violación por robos y saqueos. Lo digo de otra manera. Una de las obligaciones fundamentales va a ser el contribuir a que los ciudadanos conserven su propiedad privada, impidiendo su violación por robo y saqueo. Es decir, está protegido el pueblo a quien le roba en su propiedad, ¿verdad? Y una segunda es mantener la libertad de los individuos. O sea, aquí dos elementos, propiedad privada y libertad. Dos elementos que va a recoger después el capitalismo. Bien, en este sentido, para Locke, el contrato o pacto social será un pacto provisional, fíjense, provisional, entre el monarca y los ciudadanos, donde el pueblo puede retirar ese pacto si el rey no cumple con sus obligaciones. Bien, pero acuérdense que no lo puede hacer sin contar con el poder legislativo, que es el que no sería juez y parte. Es el poder legislativo el que va a determinar eso. Bien, de ahí que antes que Montesquieu proponga la división de poderes entre el legislativo, ejecutivo y el judicial, ¿verdad? Montesquieu añade el judicial, Locke plantea la división de poderes en dos, ejecutivo y legislativo. Interesante, interesante. Bien, aprovechemos y demos una vueltecita más. Vamos a Rousseau. Rousseau va a venir a plantear un pacto social diferente, probablemente influido por el contexto social francés, ¿no? De la Revolución Francesa, previa a la Revolución Francesa, ¿no? Bien, ¿qué señala Rousseau? En su obra cumbre, y yo les recomiendo el contrato social, creo que es 1769, me parece, ¿no? Considera que el ser humano, en estado de condición natural, vive feliz. Tal vez por eso viene a definir a este ser que vive en estado natural como el buen salvaje. El hombre salvaje, dice, es humilde, honesto, sencillo, capaz de vivir con cierta comodidad en un mundo natural, que no le es ajeno, puesto que se ha criado y vivido en él. Bien, el ser humano no es más agresivo ni más violento que un animal, nos dice Rousseau. Y como los animales no suelen estar permanentemente matándose entre sí, los seres humanos tampoco. Los animales, por muy agresivos que sean, tienen momentos de agresividad para saciar su hambre o proteger su territorio, pero tienen momentos de tranquilidad y armonía. ¿Dónde? En la naturaleza, en el entorno donde viven. Del mismo modo hace el hombre. El hombre también vive así en la naturaleza. Piensen ustedes que está en ese supuesto de estado o condición natural. No es la sociedad civil. Está igual que Locke, igual que Job, pensando en ese estado previo, ¿no? Bien. Por consiguiente, Rousseau, o para Rousseau, mejor dicho, esta civilización o la civilización a posteriori es la que va de alguna manera a perturbar al hombre, lo va a corromper,
va a corromper, el espíritu de ese ser humano y va a provocar su crueldad. Señala que la naturaleza ha hecho al hombre feliz y bueno, pero la sociedad lo deprava y lo hace miserable. Añade que si comparamos a una persona salvaje en estado natural con una persona de su siglo, ¿no? El siglo XVIII, y lo situamos frente a frente, desnudos, en un combate, el salvaje tendría toda la ventaja para ganar esa lucha, porque lleva en su cuerpo todo lo que la naturaleza le ha dado para sobrevivir, mientras que el hombre del siglo XVIII, el hombre de su época, no sabe hacer nada por sí mismo. Su cuerpo incluso está descuidado, carece de fuerza, porque todo lo ha delegado en la sociedad. Y sin las herramientas que le entrega la sociedad, se encuentra indefenso. Bien, pero entonces, ¿por qué realizar un contrato social si el hombre vive en un estado previo tan bueno? Rousseau dice, porque en la naturaleza hay ciertos obstáculos, por ejemplo, desastres naturales que pueden necesitar la ayuda y colaboración social, como los terremotos, maremotos que hemos tenido nosotros, ¿no? Ya sea para construir puentes, barreras de contención, para crear ciencia, es decir, se requiere que los seres humanos se unan. Ahora bien, si se parte de la condición de estado natural tan positiva, el pacto social también va a ser positivo. Eso ya lo dijimos al principio, ¿no? Va a ser positivo y beneficioso. Si se ceden derechos, es para conseguir algo mejor de aquel estado natural. Y por otro lado, no se van a ceder esos derechos a una persona, a una sola persona, sino que se cederán a todos. De forma que todos, entre todos, van a conservar la soberanía popular, van a conservar los poderes naturales, van a ser capaces de ceder en algo para recibir algo mejor a cambio, ¿verdad? Es posible que se pierda la libertad natural de hacer lo que se quiera, pero se genera, fíjense comillas, se genera una libertad social y por tanto la persona sigue libre en la sociedad. Entonces, deberá gobernarse la sociedad siguiendo la voluntad general. Y esto no es otra cosa que una organización social democrática, un Estado democrático, donde las personas conservan sus derechos, su soberanía, su autonomía, o más bien entendiendo que su soberanía y autonomía se desarrollará siguiendo las pautas de la voluntad general. Bien, en síntesis. Partiendo de la hipótesis del estado natural, estos tres pensadores, Hobbes, Locke y Rousseau, estos tres contractualistas consideran que de ese estado natural hay que hacer un contrato para llegar a un estado civil. Pero dependiendo del estado natural del que se parta, recuerden que el de Hobbes era distinto al de Locke y al de Rousseau, cada uno postulará un tipo de contrato peculiar, especial. Por lo tanto, vamos a llegar a tres tipos de contrato civil, de donde se destacará la monarquía absoluta de Hobbes, la monarquía parlamentaria de Locke y la democracia basada en la voluntad popular de Rousseau. Esto es, digamos, un estudio muy interesante, porque de aquí emanan los derechos humanos. De aquí va a emanar la Revolución Francesa que cambia todo el mundo, toda la forma de ser. Y esto nosotros en la actualidad, fíjense, Naciones Unidas recoge mucho de estos elementos. En la actualidad vivimos sobre la base de estos planteamientos sociales. Muy bien, estimados estudiantes, espero que se haya recogido esto y lo aprovechen. La razón. Puede captar nuestro entendimiento, nuestra razón, puede captar las leyes universales. Pero de las leyes universales que estamos hablando aquí, al menos en Locke y en Rousseau, son las leyes morales, son los imperativos morales. Y a partir de estos imperativos morales es cuando se estructura la política, se estructura la sociedad.
y por supuesto eso incide en la cultura y en el comportamiento humano. Muy bien, nos veremos en otro momento. Espero que se encuentren bien y que disfruten estos temas que hemos trabajado. Hasta muy pronto.